¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su hermano y amigo Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Qué alegría, qué bendición poder saludarles en esta hora para este repaso de la lección, ¿verdad? La lección número 9, titulada La Iglesia y la Educación. Antes de entrar al estudio de esta lección, de esta semana, quiero invitarles para que ahí donde estén podamos tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, por el privilegio y la oportunidad que nos das en esta hora de abrir tu palabra, Señor. Y que, Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos inspire en esta hora para que podamos hacer este repaso de lección y sea de beneficio para todos nuestros oyentes. Gracias, Padre eterno, por todo. Gracias por tu amor. Gracias por estar con nosotros, porque en Cristo Jesús te agradecemos, te rogamos y te pedimos todo. Amén. Amén. La Iglesia y la educación. Y el versículo de memoria se encuentra ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a esta cita, que por cierto es una cita bastante grande, ¿verdad? Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. En vez de esto, lo hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios sin ser una carga para nadie. Qué interesante esta cita del apóstol Pablo, donde nos muestra la vocación que tiene la iglesia, el oficio puro y noble que tiene la iglesia, ¿verdad? Antes de iniciar nuestro primer punto, ¿sí?, de esta lección, quiero invitarles para que me acompañen al capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White. Noten lo que dice ella acerca del propósito de Dios para la iglesia. Dice ella, la iglesia es el medio. ¿Cómo? La iglesia es el medio señalado por Dios. Es muy interesante esta cita, que nos va a ayudar a poder comprender un poco más esta lección. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia
reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno amor de Dios. Qué maravillosa cita de Elena G. de White, donde describe de manera perfecta, de manera maravillosa y bella, ¿sí?, cuál es el oficio noble de la iglesia, o cuál debería ser el oficio noble y bello, ¿sí?, de la iglesia en estos tiempos. Sin lugar a dudas, en esa lección se ha pensado, ¿sí?, de una manera interesante, ¿sí?, cómo presentar este mensaje de manera que cada uno de nosotros pueda entender y comprender qué importancia tiene la iglesia, ¿sí?, y la educación en estos tiempos, o qué papel juega la iglesia en la educación cristiana en estos tiempos, en donde el apóstol Pablo, ahí en segunda de Timoteo, ¿sí?, nos dice y nos advierte de que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ¿sí? El apóstol Pablo nos alerta de tiempos peligrosos, ¿verdad? Así que qué importante es que cada uno de los miembros de la iglesia sepan, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, ahí en 1 de Tesalonicenses 5 al 9, ¿sí?, si antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande, dice el apóstol Pablo, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Es interesante esta cita, ¿sí?, y la manera que el apóstol Pablo la presenta, ¿sí?, con el propósito de que cada uno de los miembros de la iglesia reflexionen en el trabajo y el sacrificio que se está haciendo y el papel que juega, dice Elena G. de White, ¿sí?, la iglesia, ¿sí?, como medio de salvación para los hombres, ¿verdad? Así que con esto iniciamos con esta introducción iniciamos esta lección número 9, ¿sí?, titulada La iglesia y la educación. La iglesia y la educación. Vivimos sin duda tiempos peligrosos, ¿verdad? Más ahora en la que la educación laica, la educación no cristiana, se está hoy en día llevando a través de los medios electrónicos, ¿verdad? Es el tiempo para aprovechar en crecer en la educación cristiana. Este es el momento, ¿sí?, en la que el mundo debe aprovechar
para crecer en la educación cristiana, ¿verdad? Así que estemos muy atentos en esta lección. Antes de Jesús, el pueblo de Dios estaba constituido principalmente por un grupo étnico llamado el pueblo de Israel. Jesús instituyó, es decir, tiempo después, Jesús instituyó un nuevo modelo de pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? Inicialmente se reunían en grupos pequeños en las casas de los creyentes. Y la iglesia es una universidad para los que perecen en la ignorancia y en la oscuridad espiritual. Una universidad en la que todos estamos llamados a inscribirnos como pupilos de por vida, a aprender de Jesús de Nazaret, el gran maestro. Y la educación cristiana no es ni está constituido, ¿sí?, por modelos de tiempo, ¿verdad? Ni modelos de educación. La educación cristiana es un proceso, ¿sí?, de toda la vida, ¿verdad? Y es una escuela, una universidad, ¿sí?, especialmente para los que perecen en la ignorancia y la oscuridad espiritual. La iglesia es una universidad en la que todos estamos llamados a inscribirnos como pupilos, ¿sí?, como ya dije, de por. Y por último, compartir a Jesús. Bien, ¿estamos listos? Vamos al primer punto en esta hora: ver como Jesús ve. Y para poder comprender, para poder entender cómo ve Jesús, quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 10, versículo 33. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo es que Jesús, cuál era su visión de Jesús acerca, o la forma de cómo educar a sus oyentes, a todos aquellos que por alguna razón eran llamados, todos aquellos que por alguna razón el Espíritu Santo escogía? ¿Cuál era la visión de Jesús? Miren lo que dice el versículo 33 de Lucas 10. Pero un samaritano que iba camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció. Sin duda, la multitud que estaba alrededor de Jesús, ¿verdad?, hablaba acerca de la ley. Y la pregunta era, Maestro, la pregunta de Jesús era: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Qué pregunta, ¿no? Tan interesante. Pero más interesante fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Es interesante la respuesta de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees allí? Sin lugar a dudas, este doctor o intérprete de la ley al que se refiere Lucas quería poner a prueba a Jesús, ¿verdad? Y nunca esperó esta respuesta de Jesús. Y entonces el intérprete de la ley le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la respuesta de Jesús fue, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Noten ustedes la pregunta del intérprete de la ley, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús inicia una clase, ¿verdad? Una clase, ¿sí? Una forma, ¿verdad? En la cual ilustra, ¿sí?, lo que el intérprete de la ley no entendía, ¿verdad? Para contestar su pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dice, entonces Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Pero por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque no lo vio, siguió de largo. Dice, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre, y al verlo se compadeció de él, y se le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado más. Y entonces Jesús le hace una pregunta al intérprete de la ley. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley, en el versículo 37, contesta, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Qué interesante esta parábola, ¿verdad? Esta ilustración que hace Jesús, ¿sí?, para demostrarnos cómo es que Jesús ve al mundo, cómo es que Jesús ve a las personas, cómo es que Jesús ve a los que sufren, cómo es que Jesús ve a los que son indiferentes, ¿verdad? Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, ¿verdad? También es interesante esto, ¿verdad? Porque en realidad
nada bueno viene de nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios quien nos mueve, quien toca nuestro corazón para que nosotros, ¿verdad?, podamos reconocer, ¿verdad?, cuál es nuestro sitio, ¿sí?, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra responsabilidad, ¿sí?, en este mundo, para los que están sufriendo, para los que están llorando, para los que están enfermos, para los que nos necesitan, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer que nosotros seamos movidos a misericordia? Jesús ve a las personas que nos rodean como personas necesitadas y nos invita a suplir su necesidad. Cuando Elena G. de White, en su libro Hechos de los Apóstoles, se refiere al propósito de Dios para su iglesia y señala que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres, ya está implícito todo esto. Cada uno de los miembros de la iglesia debe de ver a las personas que le rodean como personas necesitadas, como personas a las cuales necesitamos suplir sus necesidades. Así es como Jesús ve a las personas o veía y ve a las personas que le rodean. Es Jesús, es el Espíritu de Dios quien nos mueve a misericordia, ¿verdad? Sin embargo, este conocimiento por sí solo no hace que tratemos a los demás bondadosamente y sin prejuicios, ¿verdad? Es decir, la iglesia ha sido bendecida con grandes verdades doctrinales que nos ayudan a comprender mejor la voluntad y las promesas de Dios. Y repito, sin embargo, este conocimiento por sí solo no hace que tratemos a los demás bondadosamente y sin prejuicios, ¿verdad? ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el levita? Seguramente el levita no se paró pues tenía que ir a enseñar, ¿sí?, la ley de Dios, o el sacerdote tampoco quiso detenerse a auxiliar a esta persona, pues a lo mejor pensó que se contaminaría, ¿verdad? No sabemos, pero esta cita, esto que ilustra Jesús, nos ayuda a entender dos cosas. Una, el propósito por la cual, ¿sí?, la iglesia fue señalada como medio para hacer la salvación de los hombres, ¿sí? Y segundo, el problema que existe dentro de la iglesia, ¿sí?, el pensar que con el hecho de estar lleno del conocimiento y las doctrinas con las cuales ha sido bendecida la iglesia, ¿sí?, es suficiente para poder transformar, para poder socorrer, ¿sí?, a este mundo que se pierde, ¿verdad? Así que este es el primer punto. Ojalá hayamos cumplido
con el propósito de explicar correctamente cómo Jesús ve. ¿Sí? El segundo punto es vivir como Jesús nos enseñó. ¿Qué dice Mateo 5:16? Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre. Somos llamados, ¿verdad?, a ser luz para el mundo. Somos llamados a ser luz para el mundo. Debiéramos ser lámparas que alumbren el camino correcto de este mundo. La pregunta es, ¿de verdad somos así? Somos llamados como iglesia a ser luz, ¿verdad? Por eso Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos invita a alumbrar como alumbra una ciudad en la cima de un monte en la oscuridad de la noche. Vivimos en un mundo entenebrecido por el pecado, la ruina moral y la oscuridad espiritual, ¿verdad?, reina, ¿verdad? La misión de la iglesia es alumbrar llevando esperanza a todos los rincones del mundo. Cada persona que nos encontramos, cada persona con la que tenemos un contacto misionero, cada persona con la cual nos rodeamos en nuestro medio, sin duda es un candidato para el reino de los cielos. Para que esta luz sea efectiva, ¿cómo debemos ser los miembros del cuerpo de Cristo para reflejar la bondad de Dios a los demás? Vamos a la palabra de Dios para responder esta pregunta. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Mateo capítulo 5 es esta cita muy conocida por nosotros, que es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. ¿Verdad? Del 3 al 12. No vamos a leerlos todo, ¿verdad?, sino vamos a leer solamente una parte, pues la mayor parte de esta cita son las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero voy a leer por lo menos el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y adivinen quién serán aquellos que sacien a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién creen ustedes que serán aquellos que sacien a los que tienen hambre y sed de justicia? Sin duda es la iglesia. La iglesia debe de cumplir, ¿verdad?, esa promesa de Cristo. Por eso Jesús habla de 9 tipos de personas, ¿verdad?, de 9 tipos de personas, ¿sí?, de humildes,
de sensibles, de mansos, de puros, de misericordiosos, de justos, pacificadores, rectos y resilientes. Todas estas características de hombres y mujeres, sin duda, deben de estar en la iglesia. ¿Para qué? Para que se cumpla cada una de las promesas que Jesús predijo, ¿sí? Aun cuando Él se fuera, ¿verdad? Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a recibir la consolación? ¿O quiénes son los que van a llevar la consolación? Sin duda son miembros de la iglesia. Vamos al tercer punto: preocuparse como Jesús lo hizo. Preocuparse como Jesús lo hizo. Para ello quiero invitarles al Evangelio de Juan, al capítulo 13 y versículo 34. Vamos rápidamente. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Es interesante este pensamiento, esta visión que tiene Jesús para su iglesia. Porque Él sabía que si no había amor dentro de su iglesia, difícilmente la iglesia iba a crecer. Difícilmente la luz se llevaría a los que se encuentran en tinieblas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Sin duda, muchas veces hay problemas en la iglesia, ¿verdad? Pero se nos hace un llamado de parte de Jesús. Una de las preocupaciones que más tenía Jesús era la de que hubiera disensiones dentro de la iglesia, que hubiera diferencias dentro de la iglesia. No solamente la preocupación de Jesús era para aquellos pobres, aquellos quebrantados de corazón, aquellos enfermos, ¿verdad? Aquellos que estaban cautivos por el pecado, sino también cómo solucionar, ¿sí?, todos esos problemas si dentro de la iglesia no había amor, ¿verdad? No había amor, ¿verdad? Si en la iglesia cumplían este mandamiento con el cual Jesús llamó a sus discípulos, ¿sí?, con el cual, ¿sí?, Él había dado ejemplo de su amor a ellos, ¿sí? Y en la última parte de ese versículo dice que también améis unos a otros, ¿verdad? Así que
siguiendo su ejemplo, somos llamados a amarnos unos a otros. Y no solo eso, sino también amar a nuestros semejantes. Pero, perdón, en primer lugar, tenemos que promover dentro de la iglesia el amor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo, hay una misión de Jesús que cumplir y que consiste en satisfacer las necesidades de los pobres, en ayudar a los quebrantados de corazón, en sanar a los enfermos y libertar a los cautivos de pecado. Si en una iglesia no hay amor, si en una iglesia no se cumple con este mandamiento que Jesús dio y sigue dando hoy, va a ser imposible, ¿sí? Sin embargo, Jesús dio el ejemplo y por eso somos llamados a amarnos unos a otros, y no solo eso, sino también a amar a nuestros semejantes, ¿verdad? Como el que el samaritano auxilió. ¿Cómo podemos demostrarles nuestro amor? Preocupándonos por ellos y supliendo en la medida de nuestras posibilidades sus necesidades físicas y espirituales. Como discípulos del Maestro, del gran Maestro, debemos mostrar continuamente la misma empatía hacia los demás que Él mostró, trabajando siempre por la salvación de las almas. Vayamos al siguiente punto. Buscar la verdad como es en Jesús. Salmos 25:5. Miren lo que dice. Salmos 25:5. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad. Todo el día, ¿qué? Espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. ¿Ah? Otras versiones dicen, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Qué interesante cita, como todas las que hemos venido presentando. Dios ha puesto en la humanidad una curiosidad innata y deseo insaciable de aprender continuamente. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, dice Eclesiastés 1:8 y 3:11. Siempre buscamos respuestas que respondan preguntas más trascendentes, como ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? ¿Qué mejor fuente de información para hallar la verdadera respuesta a estas preguntas que aquel que se declaró la verdad absoluta? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Luego entonces la educación cristiana incluye conducir a las personas a la verdad, buscando las respuestas en la Biblia, ¿verdad? No en nosotros y en nuestros propios conceptos o dogmas, sino buscando siempre las respuestas en la Biblia, el libro que contiene la verdad que Jesús nos transmitió. Sin duda, viviendo también estas experiencias, estas respuestas, ¿verdad? No solamente debemos
adorar, como ya dijimos, ¿sí? Obedecer a Dios solamente en teoría, sino también en la práctica, ¿verdad? Así que, ¿por qué dijimos que la gente siempre busca respuestas, ¿sí?, a muchas incógnitas que tiene en su vida, ¿verdad? Porque a través de la palabra de Dios, que es la verdad, podemos responder cada una de esas preguntas, esas dudas que tiene la gente, ¿verdad? Es una oportunidad que nosotros tenemos para educar espiritualmente a la gente, buscar la verdad como es en Jesús. Encamíname en tu verdad, dice la palabra, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Dios ha puesto, como ya dijimos, en la humanidad una curiosidad innata y deseo insaciable de aprender. La iglesia tiene que aprovechar eso, esa oportunidad. Pasemos al último punto de la lección. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y los primeros cristianos, estimados hermanos y amigos, se reunían en grupos pequeños, distribuidos en los hogares de algunos creyentes. De vez en cuando se reunían todos o algunos de esos grupos que convivían en la misma ciudad para realizar actividades conjuntas, como por ejemplo para escuchar a Pablo, ¿verdad?, según Hechos 27. ¿Verdad? En estos grupos pequeños se compartía la fe, crecían en la verdad y vivían en el Evangelio. Por supuesto, eran grupos abiertos que anhelaban compartir la verdad con todo aquel que estuviese dispuesto a recibirla. Y ese es el propósito fundamental, ¿sí?, de la iglesia. Ese es el propósito fundamental, ¿sí?, de esta lección, ¿verdad? La iglesia y la educación, ¿verdad? La iglesia juega un papel principal, un papel muy importante, ¿sí?, en la educación, ¿sí?, en llevar, ¿sí?, a cada uno de los hombres y mujeres el Evangelio. Dios está interesado, ¿sí?, en que cada uno nuevamente tenga esa imagen de Dios, ¿sí?, en su vida. La razón de ser de cada iglesia, sea grande o pequeña, es compartir a Jesús. De esta forma, cada iglesia es un centro educativo donde aprender y enseñar acerca de Jesús es fundamental. Quiero terminar, estimados amigos y hermanos, como siempre, ¿sí?, con una cita del don profético, del espíritu de profecía, de la persona de Elena G. de White, de un matinal del día 3 de enero, que dice lo siguiente: reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a esas reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas